compartir hoy con ustedes. eh, yo lo he titulado Mi encuentro con Jesús. Ese es el título que le he puesto. Me pidieron que ponga un título. No suelo acostumbrar a poner títulos en los mensajes, algo que me cuesta hacer. Eh, pero bueno, en esta ocasión, como lo graban, me pidieron que le ponga un nombre y le puse ese nombre. Mi encuentro con Jesús. Eh, y saben que a lo largo de toda la historia de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre en toda la historia de la Biblia vemos momentos en que Dios tiene encuentros eh, con las personas, ¿sí? El primer encuentro que encontramos en la Biblia es con Adán y con Eva, cuando Dios los crea y cuando les presenta todo ese hermoso jardín que había preparado para ellos. Es el primer encuentro que Dios tiene con nosotros, con los humanos, con las personas. Y después a lo largo de toda la Biblia vemos que siempre nace en Dios la iniciativa de encontrarse con nosotros. Y ya después, más específicamente, en el Nuevo Testamento, cuando ya el Señor Jesús nace de esa manera tan maravillosa a través del milagro de la Virgen María, ya a partir de ese momento en que Él empieza a crecer, siempre empieza a haber encuentros de Jesús con las personas. El primer encuentro que vemos de Jesús con las personas cuando Él, siendo un bebé, lo llevan al templo para circuncidarlo, para bautizarlo, y Él, siendo un bebé, tiene ese primer encuentro con este ancianito y con esta mujer también anciana allí en la iglesia, en el templo. Eh, Después Él sigue creciendo y a la edad de 12 años sus padres van a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas para celebrar las Pascuas, y Él se pierde ahí. Y luego de 3 días, cuando ya se ha vuelto su familia, José y María se dan cuenta que no está Jesús con ellos, vuelven a buscarlo y luego de 3 días lo encuentran que estaba en el templo sentado, escuchando a los maestros, a los escribas, pero no solamente escuchando, sino que también haciendo preguntas. Eh, y dice que la gente se maravillaba y se asombraba de oírlo a Jesús siendo un niño. Y ese es otro encuentro que encontramos entre Jesús y las personas. En este momento ya Jesús, siendo un preadolescente de 12 años, con los escribas, con los maestros, con la demás gente que lo escuchaba y que se asombraba. Y a lo largo de toda su vida, mientras estuvo acá en la tierra, vemos que siempre tuvo encuentros con las personas. Ahora bien, eh, ¿qué es lo característico de esto? ¿O qué es lo importante? ¿O qué es lo que me llama la atención? Que cada vez que Jesús tuvo un encuentro con las personas, esas personas fueron impactadas, influenciadas y tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que tomar una decisión. Por ejemplo, hace un ratito cuando compartíamos la cena, yo les compartí el encuentro que tuvo Jesús con esta mujer pecadora en la casa del fariseo Simeón, en donde esta mujer, no habiendo sido convidada a la mesa del fariseo, en la casa del fariseo, se acerca y, siendo ella consciente de su vida, de su mala vida que llevaba, de su pecado, se humilla delante de Jesús y ella le demuestra su amor, y ahí Jesús le perdona todos sus pecados. Y estoy convencido de que ese momento en que esta mujer tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente, porque Jesús perdonó todos sus pecados. Y desde ese momento ella ya dejó de ser una pecadora, dejó de ser una esclava del pecado de Satanás, y comenzó a disfrutar del perdón que Jesús le había dado y de la salvación de su vida. Un encuentro con Jesús, ella toma una decisión, decide entregar sus pecados a Jesús, decide aceptar el perdón de Jesús, aceptar la salvación, y su vida cambió. Y desde ese momento pasó a ser una seguidora más, una fiel seguidora del Señor Jesús. Después tenemos el encuentro que se produce entre Jesús y el endemoniado Gadareno. Esta persona que estaba siendo atormentada por esos demonios, que era también esclavo de Satanás, esclavo de los demonios, donde físicamente estaba destruido, atormentado, se encuentra con Jesús, ahí en las orillas de Gadara,
y Jesús hace un milagro en su vida, porque le saca a los demonios, le expulsa a los demonios. Y esta persona tuvo que tomar una decisión. Jesús le da la oportunidad de hacerlo libre de los demonios, y él tiene que tomar la decisión de si seguía su vida como era anteriormente, o si comenzaba a seguir a Jesús. Y él decide seguir a Jesús, y Jesús le, le encomienda una gran tarea, que es que vaya y que sea testimonio que hable de Jesús en el pueblo de Gadara. Otro ejemplo que tenemos de encuentros con Jesús es de Marta y María. Jesús va a la casa de Marta y María, y las dos, ante el encuentro con Jesús, toman decisiones. Las dos fueron buenas decisiones. Marta toma la decisión de preparar todo para que Jesús esté cómodo, de atenderlo, de estar pendiente de que Jesús esté cómodo, esté tranquilo, de que no le falte nada. Y fue una buena decisión, porque hizo un buen acto. Pero María tomó una mejor decisión, que fue sentarse a los pies de Jesús, a escuchar sus palabras. Y sus vidas fueron impactadas. Tenemos también el hermoso encuentro que se produce entre Jesús y Pedro. Pedro, en un momento, cuando Jesús es arrestado, está siendo interrogado, está siendo castigado. A lo lejos, Pedro lo va siguiendo y en un momento lo niega 3 veces. Niega 3 veces que era amigo de Jesús, que era discípulo de Jesús, que conocía a Jesús. Luego de eso, bueno, Jesús es llevado a la cruz, muere, resucita. Y Pedro a lo mejor sintiéndose culpable porque se dio cuenta de lo que había hecho, de que había negado a Jesús. En un momento se van a pescar con los otros discípulos, con otros apóstoles. Jesús se le aparece. También produce un milagro porque hacen que pesquen una gran cantidad de peces. Pedro los reconoce, se tira al mar, va nadando y ya Jesús lo está esperando a todos con un fuego cálido, caliente, con comida calentita. Y en un momento se aparta y tiene un encuentro personal con Pedro, en donde él ahí lo restaura y también le encomienda una gran tarea, que es que él iba a ser la piedra angular de la iglesia. Encuentro que tuvo Jesús con estas personas tuvieron que tomar decisiones porque fueron impactadas, fueron influenciadas en estos encuentros. Todos estos decidieron seguir a Jesús. Pero también hay un ejemplo del joven rico, en donde él también tiene un encuentro con Jesús, se acerca a Jesús y dice al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, tenés que guardar los mandamientos. Y empieza a mencionar todos los mandamientos. Y este joven dice, Señor, he guardado todos esos mandamientos desde la niñez. Todos los he guardado y los he cumplido. Entonces Jesús dice, bueno, anda a vender todas tus riquezas, todas tus posesiones, entregáselas a los pobres y seguime. Un encuentro de este joven con Jesús. Jesús lo impacta, lo influencia con su palabra. Este joven tiene que tomar una decisión, vender todas sus posesiones y entregarse a los pobres y seguir a Jesús, o quedarse con lo que él tenía. Y lamentablemente este joven toma una mala decisión, decide quedarse con todas sus posesiones y volver a su antigua vida y perderse de ese encuentro tan personal y tan precioso con Jesús. Y todos nosotros también en un momento hemos tenido un encuentro con Jesús. Y quiero compartir específicamente en este día, en esta mañana, el encuentro que tuvieron dos personas con Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13, también es un pasaje que a lo mejor es conocido para muchos de nosotros. Y acá nos relata también el encuentro que tuvieron dos personas con Jesús. Encontrarse es coincidir con alguien en algún momento, en algún lugar, en algún tiempo. Y estas dos personas en un momento de su vida coincidieron, sus caminos coincidieron con el de Jesús. Dice Lucas 24, 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no los reconociesen. Y les dijo, Jesús le dice a estas personas, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis
¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso, cómo lo entregaron. Dice el versículo 20 y el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque algunas nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea, a Emaús, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Hasta ahí nomás leemos. Tenemos este encuentro maravilloso entre Jesús y estas dos personas, entre Cleofas y su amigo que no sabemos cómo se llama porque no lo dice la Biblia. Vamos a ubicar un poquito en el contexto en el cual estamos. Dice que habla acerca de ese mismo día. El capítulo 24 de Lucas comienza diciendo que luego que Jesús es sepultado en un sepulcro que había conseguido José de Arimatea, las mujeres van y preparan los ungüentos para luego ponérselo en el cuerpo de Jesús, pero no lo hacen el día siguiente porque es el día de reposo. Entonces esperan el primer día de semana. Y ese primer día de la semana, ese domingo bien tempranito de mañana, estas mujeres se levantan, van al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con estos ungüentos y se encuentran con esta grata sorpresa de que la piedra estaba removida, que Jesús no estaba más en el sepulcro. Y se le aparece un ángel diciendo que Jesús había resucitado. Y ellas vuelven y le cuentan esto a los discípulos, a los 11 que estaban escondidos porque estaban con miedo por lo que había acontecido. Y también dice que había otros discípulos más también de Jesús que estaban con ellos. Y le cuentan lo que había acontecido. Y pues es por eso que dice el versículo 13 ya aquí que dos de ellos, o sea, Cleofas y su amigo eran dos de los seguidores de Jesús. Cleofas y su amigo no pertenecían a ese grupo elite que Jesús tenía de sus 11 apóstoles, pero sí eran parte de los que seguían a Jesús, eran parte de sus discípulos. Y dice que ellos, bueno, al ser discípulos de Jesús, ellos habían seguido a Jesús, habían escuchado sus palabras, sus enseñanzas. Y dice que luego que había acontecido todo esto, ese mismo día en que estas mujeres habían ido al sepulcro y se habían encontrado con esta hermosa sorpresa de que Jesús no estaba muerto, sino que Jesús estaba vivo, ese mismo día, Cleofas y sus amigos estaban yendo de caminos en Maús. Dice la Biblia que Maús se encuentra a 60 estadios de Jerusalén, son 11 kilómetros aproximadamente. Pero Maús después no se vuelve a mencionar nunca más, por lo menos en el relato bíblico. Se menciona únicamente en este pasaje. Y dice que Cleofas y sus amigos van caminando y que iban hablando entre ellos. Había algo que ocupaba su mente, que ocupaba sus pensamientos y que producía una preocupación en su corazón, en sus corazones. Y era el hecho de que su maestro había muerto, pero también de que se decía que había resucitado. Y mientras ellos iban caminando, iban con sus ocupaciones en su mente, con su preocupación en el corazón, se acerca a Jesús. Y acá es donde se produce ese encuentro. Coinciden en un mismo punto, coinciden en un mismo camino. Jesús se acerca y Jesús coincide en el camino con ellos. Pero dice que ellos no lo reconocen porque sus ojos estaban velados. ¿Cómo será que era tan grande
eso que ocupaba sus mentes, que preocupaba su corazón, que producía una gran tristeza y que era evidente, porque Jesús le pregunta, en el versículo 17 dice, Jesús le pregunta, ¿qué pláticas, o sea, qué conversación esta que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? O sea, esa tristeza se hacía evidente en ellos. Esto que estaba ocupando su mente y que preocupaba su corazón, les producía una gran tristeza que era evidente, tan evidente que Jesús les pregunta. Y ellos, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles eran estas ocupaciones que había en su mente, que preocupaba su corazón y que producía esta gran tristeza? Cleofa y su amigo habían perdido a su maestro, habían perdido a su líder, a su guía, a su referente. Ellos tenían una esperanza, habían perdido al Mesías, ellos esperaban al Mesías que venía a redimirlos de la esclavitud de Roma. Y ellos estaban convencidos de que Jesús era ese líder, ese guía espiritual, ese referente, pero de repente murió, no estaba más con ellos. Estaban desilusionados, a lo mejor de las esperanzas que habían puesto en Jesús. Ellos creían en la causa de Jesús. Jesús había venido a establecer un nuevo reino para liberarlos del yugo de los romanos. Y luego de repente en todo este seguimiento que ellos habían hecho con Jesús, de caminar con Él, de escuchar sus palabras, de esperar de que Jesús establezca su nuevo reino, Jesús muere. Entonces, esa esperanza que ellos habían puesto en esta causa, de repente empieza a desilusionarse. Probablemente hayan estado dispuestos a abandonar la causa ya. Es decir, Jesús no está más con nosotros. Esta causa ya no tiene más sentido. ¿Por qué vamos a seguir con esto? Abandonemos, tiremos todo por la borda, colguemos la toalla, como sabemos decir. Estaban desorientados, sin un rumbo fijo, no sabían qué hacer, a dónde ir. No sé por qué habrán estado yendo hacia Emaús. A lo mejor iban hacia allá porque no tenían otro lugar donde ir. Eh, Estaban así confundidos. Su corazón tenía un gran peso, una gran tristeza. Y saben qué, hermanos, hermanas, muchas veces nosotros también podemos pasar por lo mismo. A lo mejor hemos pasado por la pérdida de un referente espiritual, de un guía espiritual, de un maestro, de un pastor, de una persona que influenciaba, que impactaba nuestras vidas. A lo mejor ya no está más con nosotros. A lo mejor por las circunstancias en las que vivimos, por este sistema que constantemente nos está atacando, que nos lleva al materialismo, a trabajar cada día más, a preocuparnos cada día más por lo material. eh, Perdemos el rumbo, nos desorientamos, perdemos la guía. Y son cosas que empiezan a preocupar nuestra mente, que empiezan a ocupar nuestra mente, que preocupan nuestro corazón, que muchas veces producen tristeza. Hacen que muchas veces nuestras esperanzas se desilusionen, que el motivo por el cual estamos sirviendo, estamos trabajando en un ministerio en la iglesia, ya no tenga más sentido y querramos tirar todo por la borda, que querramos colgar la toalla, que hasta pensemos en dejar de servir, en dejar de seguir al Señor Jesús. A mí me ha pasado muchas veces, y estoy seguro que a vos también te pasa, de que perdemos el norte, perdemos el rumbo, no tenemos ya más esperanza, un motivo más por el cual servir. Eh, Puede ser también por un pecado, por esas pequeñas zorras que dice la Biblia que permitimos que entren en esa viña que Dios nos regaló en nuestro corazón y también va haciendo que nos vayamos enfriando y que nos vayamos alejando. Eh, Puede ser muchas cosas. A mí me ha pasado y al salmista Asaf también le pasó. Él en el Salmo 73 describe, o sea, algo que le estaba pasando en su vida. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Otra versión dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar
a pesar de su maldad. A él le pasó eso. Dice, estuve a punto de caer, a punto de perder el equilibrio, porque veía cómo los demás prosperaban, mientras yo estaba acá, a lo mejor sin poder avanzar, sin poder salir. Y eso nos pasa, hermanos, cuando perdemos el rumbo, cuando perdemos el referente, la guía. Nos puede pasar de que empiece a haber cosas que ocupan nuestra mente, que preocupan nuestro corazón, que producen una gran tristeza y que puede llevarnos a eso, a que, a que querramos hasta dejar de seguir a Jesús o de colgar la toalla, dejar de servirle. Eh, ¿Cómo será que era tan grande eso que preocupaba sus corazones, que no pudieron reconocer a Jesús? Dice el versículo 18, dice, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofa, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas? Ellos iban caminando con sus preocupaciones en su mente, en su corazón, con esta gran tristeza. Y de repente se acerca esta persona y ellos no lo reconocen como que era Jesús, pero ellos es un forastero. El forastero es una persona extraña, es una persona ajena, es una persona que no vive en el lugar en el cual nosotros vivimos. Y para ellos, en ese momento, debido a sus preocupaciones, a su tristeza, a las cargas que tenían, Jesús era un forastero, era una extraña. Y acá es donde hago la primera reflexión para mi vida y también te invito a hacerla para tu vida. No permitamos, hermanos, que aquello que ocupa nuestra mente, que preocupa nuestro corazón, que produce una tristeza, sea ver, sea algo material, sea un problema espiritual, sea un problema de pecado. No permitamos que esas cosas hagan que perdamos el rumbo. No hagan que todas estas cosas que preocupan nuestro corazón hagan que veamos a Jesús como un forastero, como un extraño. Que hagan que seamos insensatos, como le dice ahí Jesús. ¿Por qué son insensatos? Porque son tardos y débiles para creer. No permitamos, hermanos, hermanas, que todas estas cosas, este sistema con el cual nos ataca también Satanás, con este materialismo, hagan que perdamos el rumbo, que perdamos la guía de nuestro líder, de nuestro maestro, y que lleguemos hasta el punto de que Jesús ya sea un forastero, sea un extraño para nosotros. Pero Jesús se acerca, ve su preocupación, ve su tristeza, y le pregunta, y ellos le comienzan a contar, bueno, que habían perdido su referente, que habían perdido su guía, que la causa en la cual ellos estaban esperanzados se había derrumbado, se había venido todo abajo, que ya no tenían a dónde ir, que habían perdido el rumbo. Y estos que abren su corazón a Jesús, ahora Jesús va a hablarles a ellos. Y le comienza a hablar de Jesús a lo largo de toda la escritura y comienza a demostrar que a lo largo de toda la escritura está escrito acerca de él y de las cosas que tenían que acontecer. Y en un momento, bueno, ya llegan a la aldea, llegan a la entrada de Maús, y dice que Jesús hace como que va a seguir de largo. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y Jesús y él hizo como que iba más lejos. De la Biblia dice, no dice que Jesús iba a seguir más lejos, sino que aparentó como que iba a pasar de largo. ¿Y saben qué? Jesús hubiese seguido de largo si Cleofas y su amigo no lo hubiesen invitado a entrar a la casa con ellos, a pasar la noche con ellos. Y acá es donde te invito a tener una segunda reflexión. No dejemos que nuestras vidas se paren en el camino, dejando que el Maestro, dejando que Jesús siga de largo, que siga caminando sin nosotros. No dejemos que nuestra vida de servicio, de comunión con Dios, se pare en el camino, se quede en el camino, haciendo que Jesús siga de largo y ya en un momento llegue a convertirse en un extraño, en un forastero para nosotros. Me pregunto qué hubiese pasado eh, si Cleofas y su amigo, cuando llegan ahí a la entrada de Emaús, hubiesen saludado a Jesús y ellos hubiesen continuado con su vida.
seguro que se hubieran perdido de esa gran bendición que después ellos tienen, que es la revelación. Pero también seguro que su vida hubiese sido totalmente distinta. A lo mejor una vida triste, una vida apagada, porque hubiesen dejado que Jesús siguiese largo por el camino. Pero no lo hicieron. Y yo te quiero invitar, hermano, que no hagamos lo mismo, o sea, que sigamos el ejemplo de ellos. No dejemos que nuestra vida se pare en el camino y que Jesús siga largo, sino que podamos seguir caminando con Él y disfrutando de su comunión. Entran a la casa, van a comer, y el versículo 30 dice que estando Jesús sentado a la mesa con ellos, toma el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y en ese momento Jesús desaparece de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No estaba ardiendo nuestro corazón? ¿No se encendía dentro de nosotros ese fuego cuando Jesús nos hablaba? ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Eso fue lo que produjo este encuentro de Maús, de Cleófas y su amigo con Jesús. Que su corazón ardiera, que su corazón se encendiera. Fueron influenciados por Jesús, fueron impactados por Jesús. De tal manera que su corazón comenzó a arder. Ese fuego comenzó a encenderse dentro de ellos. Y tomaron una decisión ellos en su momento. A lo mejor tomaron otra decisión más. Tomaron una decisión cuando llegan a la entrada de Maús y deciden si lo invitan a Jesús a pasar con ellos o deciden que Jesús siguiera largo. Y gracias a Dios que tomaron la mejor decisión, que fue hacerlos pasar con ellos. Pero ahora tienen que tomar otra decisión, porque ya Jesús, ya sus ojos fueron abiertos y le fue revelado que era Jesús el que estaba con ellos. Y ante ese hecho su corazón comienza a arderse, ese fuego comienza a encenderse entre ellos y tienen que tomar otra decisión. Se quedan ahí sentados, se quedan ahí en Emaús, guardándose ese hermoso encuentro que habían tenido con Jesús, o deciden volver. Y ellos toman otra excelente decisión, que fue volver a Jerusalén. Dice el versículo 33, y levantándose en misma hora, volvieron a Jerusalén. Se los voy a leer en otra versión, que también porque es muy claro lo que está diciendo. Dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que estaban reunidos con ellos. Dice que en esa misma hora volvieron a Jerusalén. En la otra versión dice, en menos de una hora volvieron. Al principio le había comentado que Emaús se encontraba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice que ellos en menos de una hora estaban de vuelta en Jerusalén para compartir esa gran noticia de ese hermoso encuentro que habían tenido con Jesús. Tienen que haber corrido, para llegar en menos de una hora, para hacer en menos de una hora 11 kilómetros. A mí me gusta por acá tanto hacer un poco de bici, hacer un poco de cinta. Y ya cuando llego a los 8 o 9 kilómetros, que es un trotecito moderado, no puedo hacer más que eso, porque ya es un trotecito. Imagínense que ellos en menos de una hora recorrieron 11 kilómetros, o sea que por lo menos, mínimo, iban a 11 kilómetros por hora. Y no es como hoy en día que tienen esas zapatillas con cámara de aire o esas zapatillas especiales para correr, que tienen ropa especialmente preparada para correr, sino que estaban con sus túnicas, con sandalias. Pero ¿cómo ha sido que fue tanto el impacto que tuvo en ese encuentro que tuvimos con Jesús, que ardía sus corazones, que hicieron que tomaran esa decisión de volver corriendo? Y corrieron, para que en menos de una hora volver a Jerusalén. Y sabe que, hermano, acá tengo otra hermosa reflexión más. Nosotros hemos tenido un día un encuentro personal con Jesús. Mi encuentro con Jesús, tu encuentro con Jesús. En donde por su gracia comprendimos de nuestra situación de pecadores, que nos condenaba a una separación eterna con Dios. Pero también pudimos comprender que en la sangre que Él derramó allá en la cruz encontramos la salvación de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a vivir en nosotros y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ese es el fuego que se nos enciende en nosotros y que nos impulsa a no quedarnos quietos,
sino a correr y a compartir este hermoso evangelio con los demás. Hermanos, estábamos como sistema, como mundo, en los últimos tiempos, de eso estoy convencido. El materialismo que es cada vez más, el tema de la pandemia, son todas señales de que estamos cada vez más cerca de cuando el Señor nos venga, nos arrebate y nos lleve a su presencia para estar ya siempre con Él. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quietos? ¿Nos vamos a quedar callados? No, hermanos, no, hermanas. Tenemos que salir corriendo a gran velocidad, lo más rápido que podemos correr, para hacer testimonio, para contar de las buenas nuevas a las personas que nos rodean, porque la noche se aproxima y cada vez se está haciendo más oscuro. Porque un día tuvimos un encuentro con Jesús. Yo tuve mi encuentro, usted tuvo su encuentro, vos tuviste un encuentro personal con Jesús. Porque un día mi camino, tu camino coincidió con el de Jesús. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No permitamos que las preocupaciones de este mundo, que aquello que preocupa y ocupa nuestra mente, nuestro corazón, y muchas veces produce tristeza, produce desánimo, que muchas veces hace que perdamos esperanza, que querramos colgar la toalla en el servicio porque estamos cansados. No permitamos que eso suceda. No permitamos que nuestras vidas se paren en el camino y dejemos que Jesús siga caminando sin nosotros, hasta el punto que llegue a convertirse en un extraño, en un forastero para nosotros. No permitamos, hermanos, que esto no haga quedarnos quietos, sino que nos impulse a contárselo a los demás. Te invito a que esta semana, en estos días, te desafío a que todos los días puedas caminar con Jesús, para que todos los días puedas coincidir en un momento, en una hora, en un tiempo, en el camino con Jesús, para que tomando su mano lo podamos recorrer, para que dejemos nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones, nuestras tristezas en sus manos y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos use como testimonio de Él para que seamos para su gloria. Pero también quiero decirte algo a vos que a lo mejor no vas a la iglesia, que a lo mejor para vos Jesús es un extraño, un forastero porque nunca se escuchó de Él, o porque a lo mejor has escuchado algunas cosas de Él pero no lo conoces bien. Quiero decirte que hoy estás teniendo un encuentro con Jesús. Jesús está acá con nosotros, porque así dice su palabra. Y cuando dos o tres personas están reunidas en su nombre, Él está en medio de ellos. Y hoy Jesús está acá. Estás teniendo un encuentro con Jesús. Hoy tu vida, tu camino coincidió con el de Jesús. Y Jesús te está haciendo un desafío. Jesús te quiere impactar tu vida y te hace un desafío. Él te invita a que sigas caminando tu vida, tu camino, tomado de su mano. ¿Cómo puedes hacer eso? Es muy sencillo, es muy simple. Tenés que reconocer en tu corazón de que somos pecadores, de que todo el tiempo estamos haciendo cosas malas, que ofenden a Dios y que nos alejan de Dios. Pero también tenés que reconocer de que la sangre que Él derramó en la cruz puede limpiar tus pecados y puede acercarte a Dios. Y es por eso que te voy a invitar a que en este momento hagas una oración. Ahí en tu corazón, que hables con Dios. Orar es hablar con Dios. En tu corazón, en tu mente, ahí en intimidad, habla con Dios. Y decirle, Señor Jesús, te doy gracias porque hoy saliste al encuentro de mi vida. Te doy gracias porque hoy saliste a compartirme de la salvación que hiciste, que lograste al entregar tu vida allí en la cruz. Quiero que limpies mis pecados con tu sangre. Te invito a que entres a vivir en mi corazón. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida para que me hagas tuyo. Si hiciste esa oración, tomaste la mejor decisión de seguir caminando tu vida con Jesús. Ahora bien, si no lo hiciste, digo que lamentablemente ya has tenido un encuentro con Jesús y que
has tomado una mala decisión. Espero que hayas tomado la correcta. Y para vos, querido hermano, querida hermana, te animo a que todos los días lo camines tomado de su mano, a que no te pares en el camino y dejes que Jesús siga caminando solo, hasta el punto que llegue a convertirse en un extraño, en un forastero para vos. Hacemos una oración y luego terminamos. Querido Dios, te damos muchas gracias, porque ciertamente, como decía también el salmista Asaf, en el Salmo 73, Él es bueno para con nosotros. Él es tan bueno y nos amas tanto que un día ocupaste ese lugar allí en la cruz para salvarnos. Señor, y quiero pedirte que en esta semana nos ayudes, Señor, a todos los días a caminar tomado de tus manos, a todos los días disfrutar de estar en oración, de estar en comunión contigo, de disfrutar de leer tu palabra, Señor, de dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras vidas, y sea Él quien guíe nuestros pasos, Señor. No permitas, Padre, que aquello que nos atormenta este mundo, este sistema, el materialismo, Señor, que todo aquello que ocupa nuestras mentes, que preocupa nuestros corazones, que nos hace producir tristeza, puede ser alguna circunstancia difícil, puede ser algún pecado, Señor. No permitas que eso haga que, Señor, que queramos abandonar el hecho de seguirte, Señor, de servirte, Señor. No lo permitas, Padre. No permitas que el fuego del Espíritu Santo se apague en nuestras vidas, sino todo lo contrario, que cada día se encienda más y nos motive, Señor, a servirte, Señor, y a hacer testimonios con nuestras vidas, Señor, de lo que has hecho en nosotros. Porque estamos cerca, Señor. Estamos cerca de que nos arrebate y que nos lleve a tu presencia, Señor. Y te pido por si hay una persona que ha tenido que tomar, una de este encuentro con Jesús, ha tenido que tomar una decisión, haya tomado la mejor decisión, que es entregar tu vida a ti, Señor. Te damos gracias porque eres muy bueno y porque nos amas tanto. En nombre del Señor Jesús. Amén.